Ahora bien, ¿quién encarna? ¿Quién tiene que ser una figura concreta la que encarne y en quien el pueblo, digamos, legitime? No puede legitimar un partido político, un proyecto, porque los pueblos no, pueden estar en mayor o menor medida a nivel individual de acuerdo con tal o cual proyecto, pero adhieren inmediatamente a aquellas personas que voluntariamente los movilizan. Él lo vio en la figura, también amén de la valoración que cada uno podrá hacer de él lo vio en la figura de Hugo Chávez. Él dijo, contaba siempre la anécdota, dice, yo lo que más me llamó la atención de Chávez es la persona que yo había estado, lo que yo pensé durante décadas, cuando vi cómo la gente lo tocaba en Venezuela, cómo quería que le agarraba la mano a Chávez y quería que le tocara al hijo, cómo... Dice, cuando Chávez frustra el golpe de Estado del año 94, cuando se ve frustrado, dice que él lo midió, dice que fue no sé cuántos segundos por televisión, dice, ustedes no se dan cuenta después de la derrota, cuando en todos los televisores de Venezuela salió que Chávez derrotado, o en el momento de derrota, un periodista le llama y le dice, ¿han sido derrotados? Y Chávez contesta, por ahora. Y dice que lo dijo con tanta seguridad que terminó de sellar la legitimidad de su pueblo. Después, cada uno haga la evaluación sobre lo que hizo, deshizo, etcétera, etcétera. Pero que voluntariamente se ganó al pueblo venezolano, y eso fue para Norberto Ceresole el típico ejemplo de legitimidad carismática caudillista, lo fue. Tampoco voy a hablar de los carismáticos más verdes, porque si no terminamos más, ahí sí no terminamos más. Por supuesto que después, bueno, las vicisitudes y la política real es otra cosa. Costaría, en algún momento Norberto Ceresole decía si no había que cambiar la fórmula, en vez de ser caudillo, ejército, pueblo, ejército, caudillo, pueblo, hablaba de la entropía de la revolución bolivariana, etcétera, etcétera. Pero para él significó un típico ejemplo de no militares dando golpes, ni de hecho gobierno de militares, sino Fuerzas Armadas encabezando un proceso político, para bien o para mal, pero como hecho concreto, como alternativa a la democracia liberal, donde obviamente las fuerzas sociales son fundamentales también. No puede existir, por ejemplo, un gobierno sin sindicatos, cosa que es un problema. En Venezuela es un problema porque tiene, no sé, 2 o 3 centrales obreras, encima una es opositora, los otros son unos descerebrados, pero en la medida de lo posible, ese sistema de encauzar políticamente un proceso político a través de algo orgánico, él decía, lo que tienen las Fuerzas Armadas, no digo que todas, decía, tienen en potencia, no que lo hagan, pero tienen en potencia un mínimo nivel organizativo para generar cambios. Eso es lo que él veía concretamente. Y esto sin desmerecer que una alternativa pasara por otro lugar. Si él dijo esa fue porque era su especialidad, insisto, la sociología militar, y eso lo investigó. No quiere decir que no fuera necesariamente otra alternativa, pero por ejemplo, por poner un caso que conocemos, seguramente la mayoría conoce bien, el golpe del 43 lo encabeza Perón con los oficiales del GO, y buena parte del proceso político y a nivel industrial se genera a través de hombres de confianza de Perón que venían de las Fuerzas Armadas. Por supuesto, después se iba haciendo la estructura política, pero se vino después organizando la estructura política y concretamente el movimiento nacional, lo que fue concretamente el movimiento nacional justicialista. Puesta esta primera parte acerca de la sociología militar, paso a la segunda parte, que es probablemente la más compleja para algunos analistas. Hay algunos analistas que directamente dicen que es totalmente confuso Ceresole, pero eso es porque desconocen buena parte de su obra, y segundo porque además Norberto Ceresole también tenía, dentro de esa honestidad intelectual que tenía, no tenía ningún problema en revisar sus teorías y decir cosas muy distintas con el transcurrir del tiempo si esas cosas cambiaban o directamente él había comprobado de que estaba errado, no tenía ningún problema. Pero también sí tenían su complejidad en el momento en el que va a establecer ciertas coordenadas a nivel político que en algún momento, por ejemplo, cuando las escribió, no estaban tan en boga, las ideas que en su momento no estaban tan en boga, por lo menos en estos lugares del mundo, aquí en Iberoamérica no estaban tan en boga, y que uno cuando lo lee se queda asombrado por la actualidad. Se suele hablar en la década del 80 de multipolarismo, y hoy el Apolo parece que han descubierto lo que es el multipolarismo. Habla del sistema entrópico apolar en la década del 80, y recién ahora hay algunos que dicen, particularmente a la izquierda, Estados Unidos se está cayendo. Lo viene diciendo. La primera vez que lo dice es cuando Estados Unidos está despreciando su poder, lo dice allá por el 92.
cuando el capitalismo hacía estragos y supuestamente se había acabado la historia. Fukuyama, pensador que obviamente críticamente, Fukuyama dijo, ya está, llegamos, este es el fin de la historia, no hay nada mejor que esto no hay nada, mejor que el sistema de libertades individuales, sistemas personales y que la democracia representativa que impone Estados Unidos no hay. Ahora está arrepentido Fukuyama, no sé si sabrán, se arrepintió de todo lo que dijo. Del punto que va a partir Norberto Cerezuela es decir que el mundo, esto lo va a decir a mediados de los 90, estaba cayendo en una especie de apolaridad. Se sabe que durante la existencia de la Unión Soviética existió la bipolaridad, es decir, dos polos de poder. Polo significa, la polaridad se refiere a los polos de poder. La bipolaridad, más o menos en general creo que todos lo saben, existía para la mitad del mundo, digamos, la alternativa roja, la alternativa soviética, la alternativa bolchevique, la alternativa marxista, como le quieran decir, y por el otro lado la democracia a la Estados Unidos, como su supuesta contraparte, con la contraparte política, pero no ideológica y tampoco de fines. Ahora bien, con la caída de la Unión Soviética, él decía que el mundo estaba cayendo en una apolaridad, es decir, el mundo estaba quedando sin polo. ¿Pero por qué? Porque el conflicto de la Unión Soviética y los problemas que estaba teniendo Estados Unidos para administrar el mundo iban generando una serie de conflictos en todos lugares con potencias ascendentes, esto que se está descubriendo ahora, porque Brasil es gran potencia regional, la India, esto lo viene diciendo Cerezuela desde el año 92, como mínimo. Él decía que con las potencias generaban problemas y esta apolaridad que se estaba generando iba a derivar por la ascendiente de nuevas potencias, iba a generar una distribución de poder mucho mayor que iba a generar o que había que intentar a través de una inteligencia estratégica de llegar a un sistema de multipolaridad. Es decir, que hubiera varios polos de poder que lograran, particularmente para los países dependientes, para los países colonizados, contrabalancear los países, el potencial de los poderes hegemónicos. Concretamente, y por decirlo ilustrativamente, Estados Unidos, pero ya un poco más adelante también hablaría de cómo iba a ser la cabecera de puente, probablemente en un contrapunto intelectual con Zbigniew Brzezinski, iba a ser el puente hacia Eurasia de la OTAN, que Europa en esta caída de la Unión Soviética quiere su tajada y lo que pone es la OTAN como fuerza, como perrito faldero de Estados Unidos, pero con la posibilidad de en esta derivación de poder tratar de sacar su tajada, obviamente no para equilibrar a los Estados Unidos. Y acá es donde él va a tener una teoría crítica, una especie de contrapunto intelectual con las teorías de Brzezinski. Muy brevemente voy a decir que Brzezinski lo que propone es que Estados Unidos es la única potencia que puede que tiene la posibilidad de gestionar, de administrar los problemas de la política mundial. Pero él dice también que va a ser la última. ¿Por qué? Porque van a ser tan complejos los problemas para una sola potencia que una sola potencia no va a alcanzar justamente. Entonces lo que necesita es reforzar a través de métodos coercitivos o no, dependiendo en cada lugar es la táctica que utilizar, pero con la estrategia de hacerse de otros poderes sumándolos a su propio poder como contrapartida principalmente para dominar Eurasia. Ese poder sumado a Estados Unidos va a ser la OTAN y también seguramente la ONU, pero principalmente la OTAN. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, Norberto Cerezuela decía que justamente que había que aprovechar, había que hacer una especie de, Brzezinski llama lo que tiene que evitar Estados Unidos a toda costa es primero sumar, lo que tiene que hacer es sumar a Europa, ponerla atlantista. No vamos a hablar de la teoría, pero Cerezuela hablaba mucho acerca de las teorías geopolíticas de Haushofer y obviamente también siguiendo Mackinder, que hablaba de las potencias continentales y las potencias marítimas.